Existen aparatos que requieren voltajes continuos de varias decenas de volts, como por ejemplo estroboscopios, flashes de cámaras o láseres pulsados. Una fuente adecuada para estas necesidades se puede construir utilizando una combinación de elevadores y multiplicadores de voltaje. La principal ventaja de este método es que la fuente de voltaje resultante es económica, ligera y pequeña. Sin embargo, con la desventaja de que proporcionan corrientes reducidas, ya que esta fuente basa su funcionamiento en el principio de conservación de la potencia para poder generar voltajes altos. La fuente de alto voltaje consta de dos secciones. La primera es un convertidor elevador de voltaje ajustable y la segunda es un multiplicador de Cockcroft-Walton, los cuales ya se han abordado anteriormente. El convertidor elevador de voltaje es un convertidor DC-DC que eleva el voltaje a cambio de reducir la corriente, conservando la potencia. Es una fuente conmutada que contiene un diodo, un interruptor y dos elementos para almacenar energía, un inductor y un capacitor. La energía que consume el convertidor proviene de una fuente DC externa. Para maximizar la eficiencia en el funcionamiento del convertidor, lo más recomendable es sustituir el interruptor mecánico por uno electrónico rápido, lo cual se puede hacer utilizando un transistor. Dado que la construcción de estos dispositivos tiene amplias aplicaciones prácticas, en la actualidad existen circuitos integrados diseñados explícitamente para ser utilizados como interruptores en un convertidor elevador y obtener la máxima eficiencia. Uno de dichos integrados es el convertidor DC-DC LT1613, el cual funciona como interruptor de 1.4 MHz y puede generar voltajes de salida de hasta 34 volts DC, y consta de comparadores, transistores y un oscilador. A pesar de verse complejo, es relativamente sencillo de entender su funcionamiento, el cual es similar al de un oscilador 555 y el cual se puede estudiar en la hoja de datos del integrado. De forma resumida, el integrado se comporta como si fuera un interruptor entre el pin 1 y la tierra en el pin 2. Así, si se conecta un inductor entre el pin 1 y el 5, se cargará cuando la corriente fluya por él y se descargará hacia el capacitor del convertidor cuando el transistor esté abierto. El integrado funciona con una fuente de alimentación de voltaje de entre 1.1 y 10 volts, la cual se conecta al pin 5, pero generalmente se usan 5 volts. Las resistencias externas controlan el ciclo de trabajo del interruptor conectándolas al pin 3, lo que permite controlar el valor del voltaje de salida de acuerdo con esta ecuación. En resumen, un LT1613 es un interruptor rápido que estabiliza el voltaje de salida de un convertidor elevador a través de una retroalimentación de una porción del voltaje de salida. Para implementar un convertidor elevador con el LT1613 se sigue el diagrama mostrado, donde se identifica el inductor, el diodo y el capacitor de salida. El capacitor de entrada tiene la función de filtrar alguna posible oscilación en el voltaje de entrada y proteger a la fuente, ya que el integrado al trabajar en conmutación exige corrientes variables de la fuente. Otra anotación importante es que para que el integrado funcione, el pin 4 debe estar conectado a un voltaje mayor a 1 volt. Finalmente, hay que recordar que si la señal de salida se toma de los polos del diodo, se tendrá una señal alterna producida por el cambio de corriente en el inductor. La segunda sección de la fuente es un multiplicador Cockcroft-Walton, el cual puede convertir un voltaje alterno en uno directo o continuo y multiplicar su valor. Consta de varios dobladores de voltaje de media onda encadenados, y cuyo número depende del voltaje de salida que se requiera. Cada doblador de voltaje consiste de 2 capacitores y 2 diodos. El sistema debe cumplir con la conservación de energía, por lo que existirá una reducción en la corriente. En un multiplicador, el doblador de voltaje constituye una etapa y el punto de salida es entre el segundo capacitor y el segundo diodo.
Si el análisis del comportamiento del circuito se hace contando las caídas de voltaje en los diodos, se encuentra que la ecuación que modela el comportamiento del voltaje es esta, donde n es el número de etapas o número de dobladores de voltaje en el multiplicador. Vp es el voltaje pico de la fuente alterna y Vd es el voltaje de caída del diodo utilizado. Para construir la fuente de alto voltaje necesitaremos los siguientes requerimientos. Primero, que su tamaño sea reducido. Esto ayudará a que la fuente sea móvil. En segundo lugar, que sea modular, porque queremos que el convertidor se pueda manejar de forma independiente del multiplicador, ya que facilitará las pruebas de cada elemento y, además, permitirá usar cada módulo en otros proyectos. Como tercer punto, el convertidor elevador de voltaje tiene que ser ajustable. Esto permitirá adecuar el voltaje de salida del sistema a las necesidades de voltaje. Debido al segundo requerimiento, el convertidor elevador de voltaje y el multiplicador Cockcroft-Walton se implementarán de forma separada como módulos de la misma fuente. De lo visto anteriormente, para que el elevador sea ajustable, lo más recomendable es hacer que la resistencia R2 sea una resistencia variable y de precisión. En nuestro caso se utilizará una de 10 kΩ. También es recomendable utilizar valores de resistencias del orden de kiloohms, lo cual ayuda a limitar la corriente que fluye por el circuito, evitando que los componentes se sobrecalienten y que el LT1613 se dañe. En nuestro caso se utilizó una resistencia R1 de 50 kiloohms, lo cual permitirá obtener voltajes de salida desde 7.5 volts hasta 60 volts, el cual se obtiene cuando la resistencia variable toma un valor de 1 kiloohm. Este valor de 1 kiloohm debe ser el mínimo utilizado, ya que valores menores producirán voltajes de más de 100 volts, los cuales pueden dañar el capacitor de salida. De igual forma, se utilizó un diodo 1N4003, el cual es capaz de soportar voltajes de hasta 200 volts y corrientes de 1 ampere. Dado que el voltaje de alimentación planeado es de 5 volts a 1.5 amperes, la hoja de datos recomienda utilizar un inductor de 10 microhenries. En cuanto a los capacitores de filtrado, se utilizan valores de 10 y 22 microfaradios. Dado que el LT1613 es un elemento de montaje superficial, para poder manejarlo de forma adecuada y sin el riesgo de dañarlo, se implementará en un módulo individual separado, el cual se conectará al circuito principal. Finalmente, para reducir el riesgo de cortocircuito, se implementa un sistema de interruptor de encendido en la entrada del circuito. La señal de salida DC obtenida es un voltaje constante, el cual se puede ajustar cambiando el valor de la resistencia variable. Por otro lado, en el circuito se incluyó una salida de señal en el diodo, la cual es alterna y aproximadamente cuadrada. Sin embargo, debido a la impedancia del inductor, no es perfecta y presenta oscilaciones considerables. Aún así, en promedio, la amplitud de esta señal tiene un valor pico-pico de 1.4 veces el voltaje de la señal DC. Es de señalar que cuando el voltaje DC del módulo se incrementa, la amplitud de la señal alterna también lo hace. Esta señal AC será la que se transfiera al módulo del multiplicador Cockcroft-Walton. Este la filtrará a DC y la amplificará para conseguir el alto voltaje. El módulo del multiplicador Cockcroft-Walton se diseña de forma que tenga varias etapas, con sus correspondientes salidas, y así poder disponer de varias opciones de voltaje multiplicado de salida. En nuestro caso, el multiplicador consta de 10 etapas, cada una con su correspondiente salida.
Todas cuentan con diodos 1N4003, que soportan hasta 200 volts y 1 ampere, y generan una caída de aproximadamente medio volt. También cuentan con capacitores de 1 microfaradio, de los cuales los de las primeras 4 etapas soportan 50 volts, los de la siguiente 4 hasta 150 volts y los de las 2 últimas etapas hasta 250 volts. Esto para evitar que se puedan dañar por sobrecarga. La entrada del módulo multiplicador se conectará a la salida alterna del convertidor elevador y, además de transformar la señal AC en DC, amplificará el voltaje a cambio de reducir la corriente. Posteriormente, se miden los distintos voltajes en las salidas de las etapas y se escoge el más adecuado a nuestras necesidades. En caso de que la salida escogida solo dé un voltaje promedio cercano al requerido, se ajusta la resistencia variable del convertidor elevador para ajustar el voltaje. Por ejemplo, en nuestro caso, si requerimos de 123 volts y la salida de la etapa 8 del multiplicador proporciona 118 volts, tendremos que ajustar la resistencia variable aumentando la salida hasta alcanzar el voltaje requerido. Una vez alcanzado el voltaje, checamos los voltajes de cada salida, así como el voltaje pico-pico del convertidor elevador, lo cual se anota en una tabla y se grafica. Hay que recordar que en la ecuación del multiplicador se requiere el valor pico de la señal, que en nuestro caso es de 9.3 volts. Al comparar los resultados experimentales con la predicción dada por la ecuación para los parámetros de voltaje del diodo 0.5 volts y voltaje pico 9.3 volts, podemos ver que el comportamiento real del multiplicador no es del todo lineal debido a las ineficiencias de los elementos. En particular, la impedancia de los capacitores es la que hace que en las etapas superiores el voltaje DC caiga por debajo de lo predicho. En conclusión, esta fuente puede alcanzar hasta 200 volts en la salida de la etapa 10, por lo que es recomendable tener cuidado con su manejo. Y, aunque no puede proporcionar corrientes altas, es mejor tomar precauciones.